Gloria sea al nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta hermosa noche que el Señor nos permite disfrutar en un ambiente cristiano, un ambiente familiar, ya que creo que la familia más numerosa, hermano, es la familia cristiana, porque realmente somos muchos, y así como Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena del mar, en cuanto a número se refiere, creo que los cristianos, hermanos, somos un buen número para gloria del Señor. Damos gracias al Señor por sus enormes bendiciones. Continuamos, hermano, compartiendo lo que tiene que ver con el don de fe o el don de la fe, contenida en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y decíamos, hermano, que esa palabra allí, fe, que tiene que ver con intersección, interceder, del griego pistis. Eso ustedes lo pueden buscar, hermano, el que tenga la facilidad, ya sea a nivel de programa o tenga ya a nivel de libro, o una Biblia que tenga incorporada la concordancia Strong en el 4102, y ahí le va a dar toda la definición de lo que tiene que ver con la fe, con el don de fe o la fe en sí. La fe, hermano, es la persuasión o los aspectos de credibilidad. En cuanto a moral se refiere, comunión de la verdad religiosa o de la veracidad de Dios. Podríamos definirlo de esta forma. También puede ser llamada fe evangélica o fe cristiana. Comentamos, hermano, con respecto al don de fe, porque la definición, según Strong, que da de la fe de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 9, y la fe que aparece en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, es la misma fe. Entonces, nosotros podríamos definir, hermano, así como lo define el autor de los Hebreos, que fe es igual a C. Entonces ponemos el símbolo de más C. Fe es igual a C más C, como si fuera una ecuación matemática. Porque la fe, entonces diríamos que es la certeza, como dice el autor de los Hebreos, y la convicción. Fe es igual a C más C. Certeza es conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. La seguridad que se tiene de alguna verdad. Es creer lo que sea sin requerir prueba ni buena razón de lo que se cree. Eso es fe. Fe es vivir en una esperanza tan real y absoluta, de absoluta certeza. Las promesas que Dios dio a los santos del primer testamento eran tan reales que ellos abrazaron con su vida y creyeron en que Dios iba a realizar todas las promesas que Él le había prometido. Pero los fieles del pueblo de Dios actuaban como si fueran presentes. Es decir, yo te prometo, pero ellos vivieron esa promesa como si era algo que ya estuviera realizada. Simplemente creyeron en Dios y en su palabra, y con base en esa promesa ellos vivieron. Eran personas de fe,
y la fe les dio la certeza y la sustancia presente de lo que aún era futuro. La fe no es un anhelo ferviente de algo que puede pasar en una mañana incierta. La fe, hermano, es una certeza, es una seguridad de que sea en este momento o en tiempo presente, pero va a ocurrir, va a pasar. La fe verdadera es la certeza absoluta, a menudo de cosas que el mundo considera irreales e imposibles. La esperanza cristiana es creer en Dios en contra del mundo, no creer en lo improbable en contra del azar. Si seguimos a un Dios cuya voz audible no hemos oído nunca, y creemos en un Cristo cuya cara no hemos visto jamás, lo hacemos porque nuestra fe tiene una realidad, una sustancia, una certeza que es inconmovible. Y creo, hermano, que esa es la posición de todo cristiano. La fe pues aporta un terreno firme sobre el cual sostenerse, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. La fe es la esencia presente de una realidad futura. Y así, hermano, el segundo párrafo, cuando usted conjuga Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza, la convicción. La frase convicción de lo que no se ve lleva la misma verdad un poco más lejos, porque implica una respuesta, una manifestación externa de una seguridad interna que tiene el cristiano. Digo esto, hermano, porque yo sé que Dios le prometió al pueblo de Israel, escuche, Dios le prometió al pueblo de Israel que ellos iban a poseer la tierra y que todo lo que sus pies pisaran iba a ser posesión de ellos. Al pueblo de Israel Dios le prometió una herencia terrenal. A la iglesia no le ha prometido ninguna herencia terrenal. A la iglesia le ha prometido herencia celestial. De ahí, hermano, que a veces por nosotros no entender lo que la Biblia dice y el contexto en lo que cómo lo dice, que muchas verdades que fueron aplicadas al pueblo de Israel no son aplicables a la iglesia. Y que ciertos manipuladores toman esos textos, los sacan de su contexto y le están prometiendo a los hijos de Dios que donde quiera que ellos pisen va a ser propiedad de ellos. Pues miren, a los dominicanos que creen en esto de esa forma, vayan y pisen allá al Palacio Nacional a ver si le extienden el título de propiedad del Palacio Nacional. Lo que Dios le prometió al pueblo de Israel, hermano, no es aplicable a la iglesia. Dios no le ha prometido herencia terrenal a la iglesia. Le ha prometido herencia celestial. Y en última instancia, dice que los justos heredarán la tierra. Eso te lo puedes buscar ahí en Mateo 5, en las bienaventuranzas. Los mansos heredarán la tierra. La frase, la convicción de lo que no se ve, lleva la misma verdad un poco más lejos, porque implica una respuesta, una manifestación externa de una seguridad interna. La persona de fe vive lo que cree. Las personas de fe viven lo que creen. Su vida está entrenada a lo que la mente y su espíritu están convencidos de que es cierto. Entonces, la convicción es el resultado de la demostración.
Así pues, el significado es este. La fe sostiene la esperanza y exhibe a los ojos lo que no se ve. Es el fundamento sobre el cual descansan los objetos de la esperanza y la demostración o manifestación de lo invisible. Las cosas que se esperan incluyen las promesas, empero las cosas que no se ven, todo lo que se ha revelado respecto al pasado y al porvenir, con respecto a la creación, un nuevo cielo y nueva tierra, con respecto al destino futuro del hombre, los justos o mansos heredarán la tierra y los pecadores heredarán, hermano, el juicio y la condenación eterna. Eso es con respecto al futuro del hombre. Ahí tienen los dos futuros. El futuro de los justos y el futuro de los injustos. Decíamos, hermano, que la filosofía define lo que es la certeza. La certeza consiste en el conocimiento de la verdad de nuestro conocimiento o en tener conciencia de la verdad. Y aquí, hermano, me apoyo en esto porque quiero hacer un aclarando de lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 13 y verso 14. Y yo espero, hermano, que usted como cristiano, como hijo de Dios, como lavado con la sangre de Jesucristo, no importa la denominación que usted pertenezca o al grupo evangélico al que usted pertenezca, si usted es parte de la familia de Dios y es una persona que ama al Señor Jesús, desde luego usted va a amar las Escrituras y va a hablar y va a andar conforme a lo que las Escrituras enseñan. En esta escritura que yo acabo de citarle de 2 de Corintios capítulo 4, verso 13 y verso 14, mire lo que el apóstol Pablo dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, porque la fe la da el espíritu. Cuando usted va a 1 de Corintios capítulo 12, verso 9, dice el mismo apóstol Pablo que el don de fe es ministrado, es dado por el Espíritu. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Si Dios tiene que hablarme a mí, tiene que hablarme conforme a lo que está escrito. Si Dios va a ministrar mi vida, tiene que ministrar mi vida conforme a lo que está escrito. Porque lo que está escrito, hermano, es el pasado nuestro. Fue el presente de ese pasado nuestro. Ahora en nuestro presente y hacia nuestro futuro está todo escrito de lo que ha de pasar. Y como conforme a lo que está escrito, cielo nuevo y tierra nueva, fue escrito de una forma antigua, pero es algo que va a pasar en el futuro nuestro. Si usted tiene que hablar conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que usted cree? Si usted cree conforme a las Escrituras, entonces usted puede hablar, porque usted está creyendo a lo que la Escritura dice. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará, y esto es tiempo presente, tiempo futuro, hermano, con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Aristóteles y Platón, hermano, que basaron sus ideas en los pilares como el conocimiento, el entendimiento, la experiencia y los sentidos. Nuestra fe, aunque sea una fe abstracta, porque la fe no se ve, hermano, pero la fe se manifiesta. Lo espiritual se manifiesta en una dimensión física. La fe es espiritual y se manifiesta, hermano, en nuestra dimensión. Aristóteles, como Platón, ellos basaron, hermano,
su certeza o su fe en los pilares del conocimiento. Nuestra fe requiere conocimiento. Nuestra fe requiere entendimiento. Nuestra fe requiere experiencia. Y nuestra fe requiere que utilicemos nuestros sentidos. Y si no, pregúnteselo a Pablo, que escribe en el capítulo 12, verso 2, cuando habla de la renovación de la mente. Y habla que es nuestro culto racional de la razón. O sea que nuestra fe exige, hermano, exige conocimiento, exige entendimiento, exige experiencia y exige razonamiento. Claro, hermano. Hay hechos en la Biblia que usted tiene que creerlo por la fe. Por ejemplo, cuando Dios dividió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara, la crítica moderna, hay una expresión ahí que dice que no es el Mar Rojo, sino el Mar de Junco. Y según, hermano, la geografía, ese Mar de Junco, escuche, ese Mar de Junco, habían situaciones en el año que se podría cruzar caminando, porque las aguas estaban a un pie de agua, hermano, 12 pulgadas, y usted podía cruzar caminando. Según esos críticos, refiriéndose al Mar de Junco, dicen que eso no fue un milagro. Ahora, el milagro, hermano, es mucho más grande. Imagínese que ese sitio, ese Mar de Junco, tuviera 50 centímetros de agua. Quiere decir que Dios ahogó a los egipcios, a su caballería y a su infantería en 50 centímetros de agua. El milagro es todavía mucho más grande. Pero imagínese que Dios tuviese que abrir el mar Rojo en 2 columnas para que el pueblo cruzara en seco, como dice las Escrituras. Usted cree eso, hermano, por la fe, porque usted sabe que está leyendo la palabra de Dios y lo que dice es real. Es un hecho que no puede ser comprobable porque es irrepetible en el tiempo. Usted no lo puede meter en un laboratorio porque es un hecho irrepetible. Yo creo ese evento por la fe. Y no lo voy a cuestionar, no lo voy a razonar, porque es un aspecto de fe. Entonces nuestra fe requiere, hermano, requiere conocimiento, requiere entendimiento, requiere experiencia y requiere que nosotros utilicemos nuestros sentidos. El concepto contrario a la certeza, usted sabe que certeza es seguridad. El concepto contrario a la certeza es la ignorancia. Y como yo decía, hermano, el pueblo cristiano tiene una ignorancia parida, sobre todo en las Escrituras. Hay muchos cristianos, hermano, que saben de política y de novela y de problemas sociales, de chismosería, pero son unos ignorantes, hermano, con una ignorancia parida. El concepto contrario a la certeza es la ignorancia. Si se desconoce algo, no se puede tener ninguna certeza. El grado medio de conocimiento entre la certeza, es decir, el punto intermedio entre la certeza y la ignorancia, es la duda. Cuando usted no tiene conocimiento de algo,
quiere decir que usted no está seguro para afirmarlo. Y el no estar seguro lo convierte a usted en un ignorante y el siguiente paso es dudar de esto. Por eso el cristiano, la Biblia nos enseña a nosotros a creer. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como he dicho, nuestra fe es una fe racional que inquiere conocimiento, inteligencia, experiencia. Es como yo si dijera ahora, el sujeto cree que el conocimiento puede ser veraz, pero no está en condición de afirmarlo. Usted cree y usted sabe que la Biblia es la verdad, sin embargo no está en condición de afirmarlo si es o no es. Tiene dudas. La duda, por tanto, tiene lugar cuando existe una influencia de conocimiento para no tener confianza o certeza absoluta de esa verdad o de ese conocimiento. Eso es la duda, hermano. ¿Estamos nosotros expuestos a la duda? Claro, hermano, que estamos expuestos a las dudas. Mientras más ignoramos, más nos embarga la duda. Mientras menos conocemos a Dios, más nos embarga la duda. Mientras menos escudriñamos la palabra de Dios, más presas fáciles somos de la duda. Cuando el conocimiento, en definitiva, aparece como imperfecto y las personas no poseen confianza absoluta en la verdad de sus proposiciones, entonces el resultado es la duda. Usted sabe que la Biblia dice, hermano, que la oración de fe sanará al enfermo, ¿verdad? Pero es que yo no sé si Dios lo va a hacer. Eso se llama duda. Usted sabe que el Señor dice que pida conforme a su voluntad y Él te dará, no conforme a tu voluntad. Aquí el punto está, hermano, que el que tiene el don de fe conoce a perfección cuál es la voluntad de Dios para poder actuar. Y usted, como cristiano, aunque no tenga el don de fe, se supone que debe manejar las Escrituras para conocer la voluntad de Dios. Cuando usted va al libro de Santiago, vaya conmigo por un momento al libro de Santiago, al capítulo 1, verso 6 y verso 7. Mire lo que Santiago dice. Pero pida con fe. Yo sé que el Señor sana, pero no tengo la fe para pedir que sane. Entonces lo embarga la duda. Yo sé que el Señor sana, pero no me siento digno de pedirle al Señor que sane. Entonces lo embarga la duda. Yo sé que el Señor sana, pero que ore otro por él. Porque ya la duda lo ha asaltado. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuál es entonces, hermano, la diferencia entre convicción y esperanza? Acuérdese que fe es igual a C más C. Fe es igual a certeza más convicción. ¿Cuál es la diferencia? La palabra fe, que tiene dos raíces, una raíz hebrea, emun, que significa verdad, y del griego pistis,
que significa creencia o creer. O sea que podemos decir que la fe es creer. Si nosotros conjugamos esas dos palabras, podríamos decir, hermano, que la fe es la creencia de la verdad o la creencia en la verdad. Y la palabra certeza, que viene del término griego hypostasis, que quiere decir título de propiedad. Cuando usted junta, oiga bien, la fe, egmun en hebreo, y pistis en griego, que significa creer, en hebreo significa verdad. Usted puede conjugar estas tres palabras, hermano, con este significado. La fe es la creencia en la verdad, porque tenemos el título de propiedad. Esa palabra certeza significa tener el título de propiedad. Que tenemos que estar seguros de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros creemos en términos general. La convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o de la certeza que piensa. Usted vive realmente lo que usted cree. ¿Usted cree que el Señor es su Dios? Si usted cree realmente que el Señor es su Dios, desde luego que usted va a vivir para Él y no va a vivir para usted. Desde luego que la ambición, el engaño, el egoísmo, la avaricia, la maldad, los pensamientos lujuriosos y todos estos males carnales, como usted vive para Dios y cree lo que Dios dice, desde luego que Él lo va a ayudar en su batalla y ninguno de estos males lo va a dominar. Este don de fe, hermano, concretamente el don de fe, quien lo da es el Espíritu, según su voluntad. Obviamente distinta, este don de fe es distinto a la fe salvífica o la fe salvadora. Es decir, me explico. Lo primero que nosotros tenemos o somos adoptados, hermano, es por la fe salvadora. Tenemos un Salvador en común. Luego, el don de fe le he dado a ciertos cristianos, no a todos los cristianos, hermano, le he dado el don de fe. Esto es un grado de fe un poco mayor para realizar ciertos actos espectaculares. No para vender su imagen, sino para engrandecer el nombre de aquel que ha dado el don. Obviamente distinta a la fe salvífica o a la fe diaria mediante la cual vive todo el creyente. O de la fe que santifica. Esta es la fe que permite acciones que no serían naturales, incluso para cristiano consagrado y comprometido con Dios. Como todo verdadero creyente tiene fe en Jesucristo, Pablo no se refiere a la fe salvadora aquí, sino al don de fe. Más bien se refiere a la convicción completa y firme de que Dios va a realizar un milagro. Este que tiene el don de fe va un poco más allá de lo que nosotros podemos creer en cuanto a realización de milagro. Esta categoría del don de fe está limitada a ciertos cristianos y tiene que ver con la intensa capacidad de confiar en Dios en las dificultades y las exigencias de la vida. Quizá donde usted y yo, hermano, nos sentimos apurados, preocupados, tensos, hasta frustrados, el que tiene el don de fe, que conoce la voluntad de Dios
en cuanto a ciertos eventos, está tranquilo, porque sabe que Dios va a resolver en esos momentos. El don de fe es la habilidad de confiar en Él frente a los abrumadores e imposibilidades humanas. Eso es el don de fe. Cuando usted y yo nos estamos ahogando, hermano, los que tienen el don de fe frente a ciertas dificultades están tranquilos porque saben que Dios va a resolver. Conocen, hermano, cuál es la voluntad de Dios frente a esas dificultades. Con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, yo no sé si usted recuerda, hermano, siempre menciono esto, cuando al Señor Jesús lo fueron a apresar allí en Getsemaní, ninguno de sus seguidores se quedó con él. De ende, hubo uno que lo vendió por 30 monedas. Y los otros se echaron a correr. Y hubo uno, hermano, que dejó hasta la vestimenta, es decir, que salió corriendo desnudo. Parece que le fueron a echar mano y le agarraron, hermano, la sotana que tenía. Y con un movimiento hábil se la dejó en la mano y salió corriendo desnudo. Sin embargo, hermano, cuando llega Pentecostés, el Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles, después de ese evento, mostraron una super fe. Usted va a ver, hermano, a Pedro y a Juan, esos mismos que se mandaron, que se echaron a correr cuando apresaron al maestro, ahora son lo mismo que le están haciendo frente a aquellos que encausaron a Jesús para que le matasen. Nosotros sabemos que Jesús expuso su vida. Nadie la tomó, nadie la quitó, sino que Él la puso voluntariamente. Pero hablando en términos humanos, vamos a hablar de lo que armaron el complot para que el sistema romano mundano crucificara a Cristo. Ahora son lo mismo a que los apóstoles le están haciendo frente. Vaya conmigo por un momento al libro de los Hechos, al capítulo 4. Y vamos a ver allí, hermano, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 2, 5, 18, 19 y 21. Para que usted vea cómo esos mismos apóstoles que se echaron a correr después de que vino Pentecostés y que el Espíritu lo armó de una super fe para que hicieran frente a las dificultades, cómo ellos confrontaron a los adversarios que llevaron a Cristo, hablando humanamente, a la crucifixión, porque fueron los que armaron el complot. Fueron los que pagaron por la muerte de Cristo. Fueron los que pusieron testigos falsos por la muerte de Cristo. Fueron los que convirtieron un problema de fe en un aspecto político para que crucificaran al Señor. Ahora son los apóstoles los que le están haciendo frente. Capítulo 4, verso 2 dice: resentidos, ellos estaban resentidos porque ahí, hermano, en el capítulo 4 se registra la sanidad de un paralítico. Ellos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. El verso 5 dice, hermano: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Verso 18. Y llamándoles, les intimaron, eso le intimaron, hermano, le atemorizaron, quisieron meterle miedo en el cuerpo, lo amenazaron, que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús,
Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no debemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquí se está refiriendo, hermano, no solamente a la crucifixión y a la resurrección del Señor, sino a las enseñanzas que el Señor le había dado. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ahora, cuando llega Pentecostés, hermano, el Espíritu Santo los reviste de una super fe, de tal forma que ahora hacen frente a los enemigos y hacen frente a esas dificultades que antes ellos le temieron. Pablo, obedeciendo la palabra de Jesús, que lo enviaba a testificar a Roma. Cuando usted va al libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 23, verso 11, mire lo que dice. La noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. La fe de Pablo no vaciló cuando vino una tormenta en el mar Mediterráneo y todos los que estaban a bordo perdieron toda esperanza de preservar su vida. En los momentos de más peligro, Pablo animó a la tripulación y a los pasajeros diciéndole que confiaran en Dios, porque todos estarían a salvo y lograrían llegar a una de las islas. Eso lo hace un hombre de fe, hermano. Yo espero que el Señor no me ponga a mí en esos apuros, hermano. Y si me ponen esos apuros, yo espero que me revista de esa fe para yo poderle darle ánimo a los demás. Acuérdese, hermano, que el Señor no le va a poner a usted carga que usted no pueda llevar. El Señor lo va a poner en la medida, y antes de llevarlo a una situación extrema, el Señor lo va a ir condicionando hasta que usted esté a la altura de la dificultad que Él ha dispuesto que se le presente a usted para que sea resuelta. Esa aventura de Pablo usted la puede encontrar en el capítulo 27, versos 23, 26 y 34. La confianza de Pablo requirió una fe especial. Su gran fe que ejerció en medio de un desastre se aferró a la promesa de Dios y dio esperanza y seguridad a todos los que le acompañaban. Eso se llama fe, hermano. Fe en medio de la tormenta. Ahí sí cabe la canción, ahí, hermano. Fe y esperanza. Abraham también se fortaleció en fe cuando, dando gloria a Dios, según Romanos capítulo 4, verso 21, verso 20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ve, si yo no sé si usted está guardando en su disco duro todo lo que yo le estoy diciendo, hermano. Aquellos del primer testamento se aferraron a la promesa de Dios y creyeron fielmente que Dios iba a realizar, y vivieron, hermano, como si la promesa que Dios le había hecho, que era de tiempo futuro, ellos la vieran de tiempo presente. Y aquí el apóstol Pablo dice de Abraham, hermano, que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo aquello que le había prometido. Ahora yo quiero que usted haga suya las promesas, que usted declare. No, escúcheme,
Para que después no diga que, no, que el hermano Tony me dijo a mí que yo puedo decretar. No, 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 hermano. En la Biblia no hay posición bíblica para que usted decrete. En la Biblia hay posición bíblica para que usted declare. Pero para que usted declare lo que está escrito. No lo que usted se inventa. Por eso leímos, hermano, en Corintios, donde Pablo dice, creí por lo cual hablé. ¿Y qué fue lo que habló? Lo que estaba escrito. Es confesar lo que está escrito. Aprópiese de las promesas del Señor, pero también aprópiese de las verdades que usted tiene que vivir. Porque la Biblia es una espada de doble filo. Corta para allá y corta para acá, hermano. No es que busque en la Biblia la promesa y reclame la promesa. Es que obedezca lo que Dios dice en su palabra. Viva conforme a lo que Él dice. El don de fe se expresa sobre todo hacia Dios por medio de la oración. Ahora, hermano, las personas que tienen el don de fe, también, hermano, porque así como yo definí fe al principio, que significa intercesión, las personas que tienen el don de fe, también, hermano, tienen una resistencia tremenda en cuanto a la oración. Son personas de oración. Usted sabe qué, hermano, de nuestro siglo, yo puedo testificar que tenía el don de fe. El hermano Gigi Ávila. Tenía el don de fe, hermano. Creía en la promesa de Dios. Creía, hermano, fielmente. Y no hablo de los 40 días de ayuno, hermano, porque han habido otros tantos que han hecho 40. Y no una sola vez, varias veces. Pero el hermano Gigi Ávila era un hermano de oración, de intercesión. Y los que tienen el don de fe, por lo general, hermano, también son personas que duran largos periodos de oración. El don de fe se expresa sobre todo hacia Dios por medio de la oración, apelando y confiando en Dios para hacer aquello que está más allá de su provisión normal. Es decir que hasta donde yo puedo llegar y ya no quiero seguir más de ahí, el que tiene el don de fe, hermano, ve más allá y va más allá de donde nosotros podemos llegar, lo que tenemos una fe normal. No es fe que salva, sino una medida mayor de fe por medio de la cual se realizan hazañas especiales y maravillosas. En líneas generales, la capacidad de reconocer en situaciones específicas lo que Dios quiere hacer y confiar en Él hasta que Él lo realice. Eso es tener el don de fe, hermano. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Mateo. Libro de Mateo, al capítulo 18, verso 19. Y mire lo que dice el Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí lo difícil no es que Dios les responda, hermano. Aquí lo difícil es encontrar dos de acuerdo. Hay que orar mucho, hermano, para encontrar a otra persona que pueda estar de acuerdo con usted en cuanto a objetivo y en cuanto a principio. Y es triste y es lamentable, hermano, porque dos no andan juntos si no están de acuerdo. Ahora la Biblia dice que si dos, Jesús hablando a sus discípulos, se pusieron de acuerdo, lo que ellos le pidieran al Padre, el Padre lo iba a realizar. Cuando usted va al libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 11 del libro de los Hechos,
en el verso 23 y verso 24 del libro de los Hechos, el escritor Lucas dice lo siguiente, hermano, el historiador, médico y historiador. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, permanecieran con fe y certeza en el Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé, hermano, de quien Lucas está hablando. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Esa fe que mienta allí, hermano, no es una fe de salvación. Esa fe que mienta ahí es una fe para hacer milagro. Es una fe que conoce la voluntad del Señor. Es una fe que sabe cuando Dios quiere que se hagan o se digan las cosas. También es la habilidad, el don de fe, es la habilidad de percibir la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo y la disposición para orar con total confianza en que Dios la cumplirá. Es por tanto una intensa confianza en Dios que otorga el Espíritu a algunos creyentes. Este don, hermano, lo tienen algunos creyentes. Esto no lo tiene toda la iglesia. Son algunos creyentes. Y le voy a mencionar un poquito más adelante 3 creyentes, hermano, 3 creyentes que hicieron, hay cantidades, pero le voy a mencionar concretamente 3 creyentes que hicieron, el Señor hizo una obra monumental a través de ellos. Que fue Jorge Müller en Inglaterra en el año 800, Hudson Taylor con misión china al interior de China y Brooke Olson con los indígenas, hermano, entre Venezuela y Colombia. A este hombre se le llama el Pablo de este siglo, a Brooke Olson. Y luego, hermano, le estaré comentando sobre las hazañas que Dios hizo a través de estos hombres por medio del don de fe. Es un don necesario para las obras misioneras, para dar testimonio fiel en momentos de dificultades. Este don permite un entendimiento especial de la voluntad de Dios. Mateo 17, 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviesen fe, y esa fe ahí, hermano, es el don de fe a lo que Jesús se está refiriendo. No es la fe que santifica, ni es la fe que salva, ni es la fe diaria para vivir. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Esto aquí es el don de fe, lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y anda, y nada os será imposible. Permite afrontar cualquier situación descansando con seguridad en lo que es, humanamente hablando, imposible, aun cuando sea con oposición del enemigo. Y cuando digo con oposición del enemigo, hermano, no quiere decir que usted tenga el don de fe y usted no va a tener un adversario que le pueda dar un hachazo por la espalda. Si se descuida, hermano, le corta hasta la cabeza. Porque yo no creo, hermano, que hubiese en el tiempo de ahora, en el tiempo de la era cristiana, y me refiero al primer siglo, un hombre con más fe que la del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 9, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque me ha sido abierta puerta grande y eficaz,
y muchos son los adversarios. Quiere decir, hermano, que mientras más grande es la misión, más dura es la lucha, más cruel es la batalla. No piense que porque usted tenga el don de fe, usted va a chaquear los dedos y va a resolver todo. No, 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 hermano. Por eso, cuando yo definí el don de fe, también lo definí como intercesión. Porque el don de fe, hermano, conlleva una responsabilidad de conocer a ciencia cierta la voluntad de Dios para actuar o efectuar milagros en momentos determinados. Y eso significa tener una comunión profunda con Dios. Y eso no se compra en el supermercado de la esquina, ni se compra en la farmacia, ni en la botica popular, hermano. Eso se compra, como dice Jesús, metiéndote en el cuarto, en tu habitación, y cerrada la puerta, ten comunión con el Padre, en tu momento de intimidad con Dios. Y Dios opera, hermano, de una forma, porque te hace un gigante en lo oculto y luego te revelas en lo público. Así como hizo con David, que lo entrenó en el campo y después lo presentó a la ciudad, cuando presentó a aquel gigante. David era un hombre de fe, hermano. Ahora, también el don de fe es la habilidad de dedicar mucho tiempo a la oración, a largos y extensos periodos de tiempo, y ver respuesta frecuente y específica de esas oraciones. Cuando se leyó el diario, hermano, le voy a dar un adelanto. Cuando se leyó el diario de Jorge Müller, dice que en su diario Dios le había respondido más de 50,000 oraciones que él había hecho. Y la última oración, hermano, que hizo por 50 años, escúcheme, la oración que hizo por 50 años, que la hizo por 2 amigos, por 2 hijos de un amigo de él. Duró 50 años orando por esos 2 hombres. Y él no lo vio convertirse. Pero uno de ellos se convirtió en el funeral de George Müller y el otro se convirtió después. Quiere decir que hasta esa oración Dios la respondió después de muerto. Eso es como en el caso de Eliseo, hermano. En el caso de Eliseo, cuando Dios le dice a Elías que tiene que entregarle a Eliseo como relevo, Eliseo le dice a Elías: espérate un momento, yo voy a ir contigo, pero yo necesito una doble porción de tu fe. Y Elías le dice: bueno, la condición es que si tú me ves partir, créeme que el Señor te va a dar eso. Esa doble porción, hermano, consiste, cuando usted lee el libro de los Reyes, se da cuenta que Elías hizo 7 milagros grandes, 7 milagros grandes. Y la doble porción de Eliseo lo llevó a hacer, hasta el día de su muerte, había tenido 13 milagros. Y el último milagro lo hizo después de muerto, cuando dice que iban con un mortorio, iban al cementerio a enterrar uno y se levantaron 2 bandas en son de pleito y tiraron el muerto encima de los huesos, hermano, o en la tumba de Eliseo. Y hasta el que iba muerto salió corriendo cuando tocó los huesos, hermano, de este hombre de Dios. Y Dios hizo ese milagro aún estando Eliseo muerto, para completar la doble porción de Elías. Y George Müller, hermano, duró 50 años orando por estos 2 hombres. Y aunque él no lo vio convertirse, en su historia y su biografía está, hermano, que uno de ellos, de los hermanos, se convirtió en el funeral y el otro se convirtió después. Pero era un hombre entregado a la oración. En otro orden, se dice, hermano, dicen algunos de sus seguidores que trabajaron con él, que en una ocasión estaba Müller en su habitación orando. Y dice que la reina de Inglaterra, ya cuando la fama de Müller se propagó por Inglaterra,
que la reina de Inglaterra fue a la casa de George Mueller y que la doncella de la reina, cuando yo entró a la casa, tocó la puerta de la habitación de Mueller y le dijo a Mueller que la reina quería hablar con él, con él. Y dice la biografía de Mueller, hermano, que Mueller le respondió y le dijo, dígale a la reina que no va a poder hablar conmigo porque no voy a poder atenderla porque estoy hablando con el Rey de Reyes. En otra palabra, dígale a la reina que coja una cita porque ahora estoy ocupado hablando con el Rey de Reyes. Mire la entrega, hermano, de este hombre a la oración. Parece un acto de rebeldía y de falta de sensibilidad a la autoridad, pero es que él está sometido a esa autoridad, hermano, del cielo. Y está hablando realmente con el Rey de Reyes. No va a interrumpir esa conversación para ir a hablar con la reina. Es decir, que el momento de intimidad, y en ese sentido el Señor Jesús nos ha enseñado a nosotros, hermano, que en ese momento de intimidad en que nosotros nos apartamos para el Señor, tiene que estar apartado para el Señor y que nada puede interrumpir ese momento de intimidad que usted tiene con Él. Es la cualidad de confiar. Quiero volverle a leer el párrafo. También el don de fe es la habilidad de dedicar mucho tiempo a la oración, a largos y extensos periodos de tiempo, y ver respuestas frecuentes y específicas a nuestras oraciones. Santiago capítulo 5, verso 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Escuche, no dice la oración, dice la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra. Y oró, escuche, oró fervientemente. Elías tenía el don de fe, hermano. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. Quiere decir, hermano, que a través del don de fe, Elías entendió que Dios quería que no lloviese sobre Israel como castigo por sus pecados. Y Elías fue y proclamó específicamente eso que él entendía, que Dios quería que el pueblo escuchara. Y no llovió por 6 meses, por 3 años y 6 meses. Y volvió y oró, y la tierra recibió la lluvia y produjo su fruto. Aquí la fe significa fe que logra, fe que tiene resultado, el poder que viene de Dios para hacer logros, hacer milagros. Los que tienen el don de fe tienen la habilidad especial de confiar firmemente en las promesas de Dios. Con el término fe, aquí el apóstol quiere decir una fe que tiene resultados visibles, una fe que lo capacita a uno para realizar milagros. Este es el tipo de fe que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13, verso 2, en Mateo 17, 20, 21, verso 21. La fe
capaz de mover montaña, naturalmente la que está puesta en Dios, quien es que mueve la montaña. No es su fe la que mueve la montaña, es Dios quien la mueve. Pero es Dios quien le ha dado la fe para que usted crea que Él la puede mover. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted no es competente para mover montaña de problemas, pero Dios lo capacita para que usted crea que Él puede moverla. Entonces yo no entiendo por qué los hombres se glorían de lo poco que pueden hacer o decir, si realmente quien nos ha dado la capacidad de poder hacer o poder decir es precisamente quien merece toda gloria y toda honra. Es nuestro Dios. Bien, mis hermanos, que la paz del Señor, la prosperidad del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Le pido encarecidamente, hermano, que oren por nuestra hermana María, la madre de nuestra hermana Noemí Sánchez, para que el Señor obre sanidad en ella, en el nombre de Jesús. Y que sigan orando, hermano, por nosotros. Mientras usted más ora por nosotros, créame, que Dios más puertas nos abre a fin de que el Evangelio pueda ser transmitido y llevado a otros. La intención nuestra, hermano, es aportarle un granito de arena a la verdad que ya usted conoce. Así que le pedimos encarecidamente su oración en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le continúe bendiciendo y llenando de su conocimiento para que usted pueda predicar y enseñar a otro la verdad del Evangelio. Dios le guarde en el nombre de Jesús.